Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar este taller de análisis de riesgo y proyectos con simulación de Monte Carlos utilizando el software Risk Simulator, ¿sí? Antes de empezar, les quiero mencionar que este va a ser un taller práctico, ¿no? No vamos a profundizar en temas muy en detalle, porque eso ya corresponde en el desarrollo propiamente del curso. Nuestro objetivo principal es que ustedes de una manera muy sencilla, muy fácil, puedan entender cómo se interactúa el sistema de Risk Simulator cuando uno quiere evaluar proyectos bajo la viabilidad económica y financiera, ¿sí? Sin más preámbulos, como bien les mencionó, mi nombre es Marco Alqueiguamán y yo estoy a cargo de este taller, ¿sí? Voy a hacer la presentación de mi pantalla. Voy a compartir la pantalla, perdón, un segundo. Bien. Estoy compartiendo la pantalla. Ya está. Bien. Como los mencioné al inicio, vamos a ver el análisis de riesgo de proyectos con simulación de Monte Carlo, utilizando o usando el Risk Simulation, ¿no? Lo que nos congrega principalmente es definir o entender qué es el riesgo de los proyectos. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos dar una definición muy resumida y muy concisa en lo que corresponde al riesgo de un proyecto, ¿no? Cuando uno está evaluando económica y financieramente el proyecto, ¿no? O desea hacer una evaluación económica financiera del proyecto, entonces el riesgo o la cuantificación del riesgo se mide como la posibilidad de que un proyecto no alcance los objetivos, ¿no? Particularmente, pero ¿por qué no alcanza los objetivos? Y esos objetivos esperados que uno desea alcanzar a través de realizar una evaluación económica financiera está asociada principalmente a la incertidumbre. Y esa incertidumbre, para los que conocen en los mercados financieros, esa incertidumbre se traduce en lo que es la volatilidad o en su defecto también se conoce como la desviación estándar o lo que más se asocia a a lo mencionado es el riesgo, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo que está asociado a distintas variables que podrían tener un impacto directo en la evaluación económica de una compañía o un proyecto, ¿no? Y lo que se tiene que hacer para poder de alguna manera medir ese riesgo es tratar de representar, ¿no? Las variables que podrían generar esa incertidumbre construyendo la probabilidad, ¿no? Entonces, para poder construir la probabilidad, ¿ya? Y de alguna manera medir de alguna forma el efecto en la rentabilidad y en la liquidez, para eso utilizamos el Risk Simulator, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos analizar un proyecto, ver la viabilidad de ese proyecto, identificar si es económicamente viable o no viable, vamos a estar inmersos en distintas variables que van a estar sujetas a riesgo y lo ideal es generar una probabilidad o construir la probabilidad de esas variables para poder de alguna manera generar cuál sería el impacto final en el proyecto y qué variables podrían de alguna manera disminuir la rentabilidad o de alguna manera restar liquidez al proyecto. Entonces, para ello, nosotros vamos a utilizar particularmente lo que es el Risk Simulator, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de riesgos? Acá hago un resumen. Este es un resumen muy sencillo para que ustedes puedan identificar qué tipo de riesgos se debe analizar o controlar de tal manera de que pueda medir, ¿no? O pueda de alguna manera definir el impacto que puede tener al momento de evaluar un proyecto bajo distintos espacios, ¿no? Primero tenemos el riesgo financiero, ¿no? Y en el riesgo financiero particularmente uno tendría que estar mirando, ¿no? O estar enfocado
en el impacto de las tasas de interés o en inflación, ¿no? Si sube las tasas de interés, ¿qué impacto puede tener en la estructura económica financiera de mi proyecto o qué impacto podría tener en la rentabilidad o en el van del proyecto, ¿no? Entonces, tengo que medir de alguna manera o construir la curva de la distribución de probabilidad tanto de la tasa de interés o de la inflación, ¿no? Luego también podemos tener el riesgo de mercado, y el riesgo de mercado está asociado a la caída de la demanda o el producto o servicio. Entonces tenemos que analizar de alguna forma o construir la probabilidad de cuáles son las variables que están afectando la demanda, ¿no? O al mercado propiamente dicho, que va a afectar de alguna forma el comportamiento de los flujos de un proyecto, ¿no? Luego tenemos riesgos técnicos que están más asociados más a fallas de tecnología, ¿no? Que podrían tener se involucran al momento de poner en marcha el proyecto, ¿no? El riesgo operativo es vital, ¿no? Las ineficiencias que se puedan generar a la gestión de un proyecto podrían tener un impacto significativo en la rentabilidad. El riesgo legal también es un tema sumamente importante, ¿no? Que está muy asociado a las licencias y si uno no maneja adecuadamente ese riesgo, podría tener un impacto en el desarrollo propiamente del proyecto. Y el riesgo ambiental, que también es una variable sumamente importante, ¿no? Dependiendo del tipo de proyectos, ¿no? Y las contingencias que se puedan generar dentro del espacio, ¿no? Se pueden generar externalidades positivas o pueden generar externalidades negativas, ¿no? Todo ello particularmente está asociado a los riesgos que uno tiene que medir. Particularmente en un proyecto, cuando analizamos la viabilidad económica, nos vamos a, de alguna manera, centrarnos en el riesgo financiero, ¿no? Y para ello, para poder modelar las variables que podrían de alguna manera tener incidencia en el desempeño de la rentabilidad o en el BAN de un proyecto, vamos a incorporar lo que es la simulación de Monte Carlo, ¿no? Y la simulación de Monte Carlo no es otra cosa que es un modelo matemático que utiliza el muestreo aleatorio repetido, ¿no? Para obtener resultados numéricos y calcular probabilidades cuando existen incertidumbres. Vale decir, anteriormente lo que se hacía es, en este caso, tomabas un escenario positivo y un escenario, el más probable y el menos probable, ¿no? Y sobre esa base le asignabas una probabilidad, le decía una probabilidad del 60% que se dé y un 80% de que en este caso supere las expectativas. Y sobre esa probabilidad, ¿no? Yo de alguna manera trataba de simular cómo o construir la trayectoria del BAN o cómo se va a mover el flujo de caja de mi proyecto. Sin embargo, cuando usamos la simulación de Monte Carlo, nosotros podemos agregar una infinidad de variables y podemos darle distintos movimientos a esas variables bajo distintos escenarios posibles. Podríamos construir 10.000 escenarios posibles que de tal forma ese muestreo me va a permitir de alguna manera construir, ¿no? O determinar cómo se mueve o cuál es el impacto significativo en el proyecto que voy a analizar, ¿no? Entonces, la simulación de Monte Carlo es una herramienta, es un método matemático estadístico que nos ayuda de manera mucho más sencilla a través de estos sistemas o estos software que nos va a ayudar a construir las probabilidades e incorporar distintos escenarios para que de alguna manera pueda sensibilizar, ¿no? El BAN de un proyecto, ¿no? Entonces, dicho ello, vemos en este caso al Rig Simulator, ¿no? Entonces, es un software analítico avanzado, ¿no? Para realizar simulación de Monte Carlo. Entonces, anteriormente yo podía hacer un análisis de riesgo de un proyecto utilizando Solver, ¿no? Podía hacer una ecuación y podría a través de Solver determinar en este caso el riesgo de un proyecto considerando distintas variables, ¿no? Sin embargo,
era muy limitante porque porque no generaba distintos escenarios. La idea es generar N escenarios que repliquen distintas situaciones que podría estar sujeto e inmerso un proyecto antes de ser operativo, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿no? Es donde se utiliza este sistema, el Red Simulator, que nos va a ayudar de una manera mucho más sencilla cómo empezar a monitorear, ¿no? O sensibilizar la viabilidad económica de un proyecto. ¿Ok? Entonces, dicho ello, nosotros vamos a pasar a la parte práctica, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar cómo se utiliza este sistema cuando uno quiere evaluar económica y financieramente un proyecto. Entonces, déjenme compartir la pantalla. Bien. Acá tenemos un proyecto de una empresa X, ¿no? Donde ustedes pueden observar, particularmente, pueden observar el flujo de caja de este proyecto, ¿no? En el cual podemos ver los supuestos, ¿no? Y por el otro lado también podemos observar la tasa que voy a autorizar para, de alguna manera, determinar, ¿no? O identificar si este proyecto es viable o no es viable, ¿no? Entonces, hemos construido un flujo de caja, ¿no? En este caso, primero hemos construido un estado de resultados, cuyo horizonte es, en este caso, 10 años, ¿no? Partiendo del año 2024 y finalizando en el año 2023. ¿Qué supuestos hemos considerado? En este caso, hemos considerado una tasa de crecimiento del 7.2%. Quiere decir que en este caso las ventas o los ingresos por ventas van a crecer a razón de un 7.2%. Entonces hemos determinado, ¿no? Hemos estimado que la mejor tasa de crecimiento para este proyecto X, ¿no? Se centra en torno a un 7.2%. Luego de ello, hemos considerado también como otra variable que es representativa la estructura de costos de este proyecto. Entonces, estamos asumiendo para este proyecto una estructura de costos del 60%, ¿no? Entonces, sobre las ventas. Entonces, se ha trabajado, ¿no? Se ha fijado, en este caso en particular, la estructura de costos en torno al 60%. Entonces, construimos, ¿no? Cómo se va, cuál va a ser el impacto en este estado de resultados, considerando una estructura de costo del 60%. Entonces, eh, ese dato lo hemos trasladado a nuestro estado de resultados y con ello hemos construido la utilidad operativa, ¿no? Entonces, como pueden ustedes observar, la utilidad ha venido creciendo de manera significativa, producto también del crecimiento constante de los ingresos por ventas. Entonces, cuando uno evalúa un proyecto y particularmente cuando uno trata de estimar los ingresos, ¿ya? Uno no puede definir que el crecimiento de las ventas se va a comportar de manera lineal, ¿vale? Es decir, yo no voy a pretender estimar que el crecimiento de las ventas va a ser de manera constante 7.2% durante todos los años o per se. Entonces, eso no es viable, eso no es posible, porque esa tasa de crecimiento del 7.2% tiene que estar sujeto o de alguna manera tiene que recoger algunas variables económicas, vale decir, debe recoger la tasa de crecimiento del producto, debe recoger la tasa de crecimiento del sector donde se va a desarrollar el proyecto. O sea, no va a tener un crecimiento de manera lineal. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer bajo esa premisa es tratar de simular distintos escenarios posibles de cómo se va a comportar los ingresos, ¿no? En este caso de este proyecto, ante cambios constantes en la tasa de crecimiento. De esa manera puedo determinar cuál es el valor máximo, el valor promedio que podría moverse la curva de ingreso de ingresos por ventas del proyecto que se va a analizar, ¿no? Entonces,
De la misma manera, los costos de ventas, ¿no? Y todo ello va a tener un impacto en la utilidad, ¿no? Por el otro lado, también de la misma manera se considera el OPEX, ¿no? Que son los gastos operativos que están asociados al proyecto, ¿no? Vamos a considerar que los gastos operativos que están asociados al proyecto lo vamos a ubicar en torno al 17.8%, ¿no? De la misma manera, la depreciación y amortización de los activos en que se pueda incorporar en este proyecto, asumimos que se va a ubicar en un 7% de las ventas, ¿no? Y de esa manera vamos construyendo nuestro flujo, ¿no? Por el otro lado, también asumimos una tasa impositiva del 29,5%, ¿no? Y asumimos que el CAPEX, que son las inversiones que particularmente se van a necesitar durante la vida del proyecto, se van a ubicar en un 5,5% de las ventas, ¿no? Entonces, me voy a detener en estos puntos, ¿no? Cuando uno quiere, de alguna manera, determinar, en este caso, las variables que van a tener un impacto significativo en la estructura de mi flujo, ¿no? Tengo que concentrarme en ciertas variables que son sumamente relevantes, ¿no? La primera variable en que yo me tengo que concentrar para poder de alguna manera simular cómo se va a comportar este proyecto está asociado a la tasa de crecimiento de las ventas. ¿Ya? Entonces, tengo que ser muy preciso, muy claro, ¿no? Y determinar cómo va a ser esa trayectoria y cómo va a variar en el tiempo. ¿Ya? Entonces, la base importante en este caso es tratar de estimar de manera adecuada la tasa de crecimiento de las ventas. Hay distintas maneras de estimar la tasa de crecimiento de las ventas. Uno puede considerar la elasticidad que puede existir entre el comportamiento de las ventas en función a la industria o al sector donde voy a desarrollar o se va a implementar este proyecto. Entonces yo puedo capturar esa elasticidad y sobre esa elasticidad puedo de alguna manera mover la trayectoria futura de las ventas, ¿no? Se va a mover hacia arriba, se va a mover hacia abajo y va a replicar de alguna manera el movimiento del sector, ¿no? Entonces, para evitar de hacer ese cálculo, el cálculo de la elasticidad, voy a usar el Rig Simulator para poder mapear, ¿no? O construir esa trayectoria. Los costos de ventas, ¿ya? Particularmente va a depender de valga la redundancia, de la estructura de costos que pueda uno asumir en el desarrollo de este proyecto, ¿no? Entonces uno puede considerar una variable constante, puedo decir, de acuerdo a la envergadura que se va a desarrollar el proyecto en función a los insumos que necesita la compañía o el proyecto que se vaya de alguna manera a incorporar. Uno puede manejar rangos, ¿no? Va a depender de la industria o de proyectos similares, ¿no? Y uno puede utilizar de alguna manera el promedio, ¿no? Para poder de alguna forma, en función a ello, tratar de construir una estructura de costos, ¿no? De la misma manera, los gastos de administración de ventas, uno va simulando o va identificando el OPEX, ¿no? Lo que me demanda estas salidas de gastos operativos. Uno puede fijar también en función a comparables en la industria o a comparables de proyectos similares que tengan el mismo nivel de inversión, ¿no? Porque no puedo comparar proyectos que tengan niveles de inversión por sobre lo que estoy trabajando, ¿no? Entonces puedo utilizar proyectos que tengan similares niveles de inversión y en función a ello puedo determinar un promedio de más o menos cómo se podría mover tanto los gastos de administración de ventas o la depreciación y amortización, ¿no? Y de la misma manera el CAPEX, ¿no? Entonces, estas variables yo las puedo mover. Sin embargo, o las puedo fijar. Sin embargo, lo relevante acá está particularmente en la tasa de crecimiento de las ventas. ¿Ok? Entonces, una vez que yo construyo el estado de resultados, simplemente me detengo en el flujo que me va a generar este proyecto, que se mide a través del EBITDA, ¿no? El EBITDA es el flujo que me genera realmente
el proyecto luego de descontar los gastos asociados a la operación. Entonces, en función a ello, ¿no? Yo empiezo a construir mi flujo de caja. Entonces, cuando hablamos del flujo de caja, por eso viene la evaluación económica financiera, cuando hablamos de la evaluación económica, ya en este caso en particular, no voy a incorporar la estructura de financiamiento, o sea, cómo me estoy financiando dentro del flujo, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos, en este caso, en realizar una evaluación económica, ¿ya? La evaluación económica, al momento de construir el flujo, no incorporas en este flujo, ¿ya? Cómo se financia este proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente lo que se hace, se utiliza partidas que están asociadas a la generación del mismo proyecto, ¿ya? En este caso, podemos encontrar, ¿no? Primero la generación del EBITDA, que es lo que genera propiamente este proyecto, o lo que nosotros esperamos que vaya a generar este proyecto después de descontar las salidas que se podrían generar. Luego le vamos a aplicar el impuesto, ¿no? El impuesto asociado a este tipo de proyecto o a este tipo de sector donde voy a desarrollar mis actividades. Y luego le voy a descontar la inversión en capital que va a realizar la compañía, ¿no? Entonces estamos acá asumiendo que la compañía va a necesitar invertir en capital durante toda la vida de este proyecto en torno a un 5,5%, ¿no? Entonces, decir que todos los años voy a invertir 5,5% tampoco es razonable, ¿no? Pero para fines de este ejemplo vamos a decir que todos los años va a tener que generar una salida del 5,5%. ¿De acuerdo? Lo ideal es que de acuerdo a una programación de cómo se van depreciando nuestros activos y de alguna manera si necesitamos invertir más, entonces se fija un programa de inversiones, ¿no? Y en función a ello se determina cuáles van a ser los gastos asociados a esa inversión, que está relacionado principalmente con el crecimiento de los ingresos o de las ventas que se puedan uno estimar en relación al proyecto, ¿no? Y la variación de capital de trabajo, ¿no? Particularmente de las partidas que de alguna manera van a afectar al flujo que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, todo ello nos va a dar el flujo de caja libre o el free cash flow, que es el flujo de caja económico, ¿no? El flujo de caja libre es lo que se conoce como el flujo de caja económico. En este flujo, como ustedes pueden observar, no estamos encontrando las fuentes de financiamiento, ¿ok? Pero sí encontramos la inversión que se necesita para poder dar pie a este proyecto, ¿no? La inversión que se necesita son 700 millones de soles, ¿no? Que es lo que estamos colocando de manera figurativa, ¿no? Entonces, es lo que nosotros necesitamos. Entonces, la otra variable que es bien importante, ¿ya? Para poder evaluar económicamente un proyecto está asociado al riesgo de la tasa de interés. ¿Ya? ¿Cuál es la tasa que yo voy a exigir a este proyecto, ¿no? ¿Ya? O a qué tasa yo voy a descontar, ¿no? En otras palabras, ¿cuál es el costo del dinero en el tiempo? Que está asociado principalmente al sector, a la industria y al país. Esa tasa va a reflejar de alguna manera el riesgo asociado a este proyecto. Entonces, en ese sentido, ¿no? Nosotros tenemos que construir una tasa de descuento, que en este caso se conoce como el costo de capital o el costo promedio ponderado de capital, que particularmente en su terminología en inglés se asocia como el WACC, ¿no? Entonces, hay distintas formas de construir la tasa de descuento, ¿ya? Hay distintas maneras de construir esta tasa de descuento, ¿ok? Entonces, en este caso en particular, estamos asumiendo, para poder construir esta tasa de descuento, una tasa libre de riesgo, que está asociado a un bono del Tesoro Americano a 10 años. Estoy considerando el riesgo país,
que está asociado particularmente a el riesgo del país, valga la redundancia, donde se va a desarrollar se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces, y luego tengo la tasa libre de riesgo país, ¿no? ¿Cuál es la tasa, ¿no? El riesgo país, ¿cuál es la tasa que yo le exigiría, ¿ya? A un país, o sea, por colocar mi plata, ¿no? ¿Cuál es esa tasa que debería exigirle, ¿no? A un país por colocar mi plata. Vale decir, por ejemplo, pongámonos un ejemplo acá. Yo estoy invertido, en este caso, en los bonos del Tesoro americano, ¿ya? Que es un instrumento de renta fija, es un instrumento de deuda. Ya. Los bonos del Tesoro americano son los bonos de la más alta calidad crediticia. Vale decir que pase lo que pase, me van a pagar siempre los intereses por colocar mi plata en esos bonos. Entonces, tiene una alta calidad. A pesar de que ahora último le han bajado la calificación crediticia a Estados Unidos, ¿no? Pero sigue siendo alta, grado de inversión. Entonces, yo diría, si yo estoy invertido en los bonos de Estados Unidos y estoy ganando un 3,36%, ¿no? Y me dicen que tengo que colocar esa plata en este proyecto en particular, entonces la respuesta sería, tendría que dejar de ganar 3,36%, ¿no? Para poder colocarlo, ese dinero, en este proyecto. Entonces, yo te tendría que exigir una compensación, ¿ya? ¿Cuánto me tendrías que pagar por encima, ¿no? O cuánto tendría que yo exigirte, ¿no? Por dejar de ganar 3,36%. Entonces, en ese sentido, le agrego el efecto país. Entonces, ¿dónde voy a desarrollar mi proyecto? En Perú. ¿Cuál es el riesgo asociado en Perú? El riesgo asociado en Perú es 1,81%. Por lo tanto, mi costo de oportunidad, en este caso, es 1,81%. Quiere decir que yo le voy a exigir, ¿ya? Por dejar de ganar 3,36%, 1,81% adicional, lo que me genera que mi tasa libre de riesgo país va a ubicarse en 5,17%. Vale decir, si un país es más riesgoso, ya esta tasa tiende a ser más alta. Entonces, yo exigiría, en función al riesgo asociado de cada país, le voy a exigir una mayor tasa. ¿Cómo lo podemos ver esta variable riesgo país? Entonces, simplemente yo me puedo ir por acá, abro una página acá y ustedes pueden ver acá. En este caso, en el Banco Central, para que ustedes puedan, de alguna manera, Banco Central de Reservas. Acá está. En el Banco Central de Reservas, ¿no? Ustedes pueden ver en la parte de estadísticas, ¿ya? En todas las series estadísticas, ¿ya? Cuando ustedes están en las series estadísticas, ustedes se ubican en indicadores internacionales y se van a tasas de interés internacionales. Y en tasas de interés internacionales vamos a ubicar indicadores de riesgo para países emergentes. Le doy solamente clic al más que está en el lado izquierdo y se abre se despliega un menú, ¿no? Y acá tengo los riesgos país. Entonces, por ejemplo, miren, voy a seleccionar todos los riesgos país para que ustedes puedan ver. Solamente hasta Venezuela. Y yo le digo, la serie va desde el año 2023 al año 2025. Y le doy ver tabla. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, el lado izquierdo es Perú. ¿Ya? Y Perú, a abril, se ubica en 178 puntos básicos. Quiere decir que si yo colocaría plata en Perú, dejando de ganar 3,36, lo que me redime un bono americano, yo tendría que exigirle a Perú 1,78% de adicional que me pague, ¿no? Por dejar de ganar 3,36%. Si me voy a Argentina, si ustedes se dan cuenta o pueden observar, ¿ya?
que Argentina en mayo del año 2023 tenía un riesgo país que era de 2.578%, 2.578 puntos básicos. Esto es equivalente a decir, si yo lo quiero mirar en términos porcentuales, el riesgo país de Argentina en mayo de 2023 se ubicaba en un 25%. Quiere decir que si yo colocaba $1 en Argentina, ¿ya? Y dejando de ganar, o sea, sacando mi plata que lo tenía colocado en un bono del Tesoro americano, yo tendría que exigirle adicional que me pague un 25.78%. ¿Ya? Por el riesgo asociado de invertir en Argentina. Al día de hoy, Argentina, producto del ingreso de Milei, ¿no? Argentina ha reducido de manera sistemática su riesgo país, sin embargo, sigue siendo alto, ¿no? Pero pasa de 25% a un 7.82%. Brasil se ha mantenido estable, tal cual como se mantiene Perú, ¿no? Chile también se mantiene muy estable, tal cual como se mantiene Perú. Colombia, un poco más riesgoso que Brasil, ¿no? Por el otro lado vemos Ecuador. Ecuador sí tiene un nivel de riesgo mucho más alto, ¿no? Sí, sin embargo, ha bajado, pero sigue siendo bien alto, ¿no? Luego tenemos México. México es casi similar a Colombia en términos de nivel de riesgo. Y por el otro lado tenemos ya Venezuela, ¿no? Ya Venezuela ya rompió todos los récords, ¿no? Estamos hablando de 36.173 puntos básicos, ¿no? Y al día de hoy son 18.093 puntos básicos. ¿Qué quiere decir? Que en mayo del año 2023, ya yo por colocar $1 en Venezuela, yo exigiría como compensación, ya, como costo de oportunidad, un 361%. Y al día de hoy, ya, exigiría un 180%, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, o como ustedes pueden observar, esto es bien importante porque me va a ayudar a construir la tasa en función en dónde o en qué país voy a invertir para poder desarrollar el proyecto o evaluar económicamente ese proyecto, dado que en un determinado país se va a gestar o se va a desarrollar esa inversión. ¿Ok? Entonces es bien importante eso. Por eso se incorpora esto en la tasa libre de riesgo. Entonces, como ustedes observarán, Perú pues tiene un riesgo muy bajísimo, ¿no? Luego, acá hay temas que lo vamos a ver ya cuando ustedes se inscriban en el curso, lo vamos a desarrollar de manera mucho más didáctica, mucho más minuciosa, los componentes que me ayudan a construir esta tasa de descuento, ¿no? Entonces, yo puedo ver el beta de la industria, ¿no? La estructura de endeudamiento de una compañía, de un proyecto, la estructura que yo voy a utilizar para poder financiar este proyecto, el beta asociado a este proyecto es un proyecto que se llama CEPAC, ¿no? En este caso, el costo de oportunidad del mercado, el costo de capital, o sea, la primera tasa. Cuando hablamos del costo de capital es cuando, en este caso, quien financia particularmente este proyecto sería el accionista, ¿no? Luego le agrego la estructura de endeudamiento que voy a escoger para poder financiar este proyecto y luego obtengo como resultado el costo promedio ponderado de capital, asumiendo que el costo de la deuda o el costo financiero para este proyecto en particular se ubica en 7.28%, ¿no? Pero acá, como todas las variables que he utilizado para poder construir esta tasa de descuento están expresadas en dólares, lo que se hace acá se ajusta considerando la paridad de poder adquisitivo, considerando el nivel de inflación, tanto en soles como en dólares, ¿no? Y la inflación, estos datos de inflación lo encontramos también en el Banco Central. Para los que están en distintos países, todos los bancos centrales de la región tienen como política monitorear la inflación. Por lo tanto, esos datos ustedes lo van a encontrar siempre en la página oficial de los bancos centrales de cada país. En el Perú siempre vamos a saber cuál es la inflación esperada, ¿no?
Y luego de ello obtenemos, luego que hacemos el ajuste, ajustamos, ¿ya? Obtenemos el costo de capital y el costo promedio ponderado de capital expresado en soles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos leer esto? En la medida que la inflación sea más alta en el país local con respecto al país extranjero, ¿ya? La tasa convertida en la moneda local va a ser siempre más alta, producto de la inflación o producto de esa diferencia que existe entre la inflación local versus la inflación extranjera, ¿ya? Caso contrario, si la inflación en el país local es menor al país extranjero, entonces podemos observar que al momento de convertir la tasa en dólares a una tasa en soles, ya la tasa en soles va a ser menor con respecto a la tasa en dólares, producto de el nivel de inflación en ambas monedas. Entonces la inflación es una variable sumamente importante porque nos va a ayudar a identificar para dónde me voy para dólares o me voy para soles, ¿no? O cómo convierto la tasa, si estoy en una tasa en dólares, cómo lo transformo a una tasa en soles o viceversa, ¿no? Si estoy en dólares y lo quiero transformar a pesos chilenos, considero también la inflación. De la misma manera, si estoy en reales, considero la inflación en Brasil con respecto a la inflación en Estados Unidos y transformo la tasa de dólares a tasas en reales. Entonces, siempre utilizo la inflación para esto. Ok, entonces, dicho ello, acá preparé tres variables, ¿no? El valor presente neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación, que es el payback, ¿no? Entonces, es bien importante, ¿no? Considerar considerar que las variables que estoy considerando como supuestos, ¿no? Estén linkeadas de alguna manera con este flujo, ¿ya? Ahora, por qué el flujo económico, en el flujo económico no incorporamos la estructura de financiamiento? No lo incorporamos en el flujo económico la estructura de endeudamiento o la estructura de cómo se financia este proyecto, porque ya está incorporada en la tasa. En la tasa, como ustedes pueden observar, ya incorporamos cómo se va a financiar este proyecto. Estamos indicando que el 55% se financia con deuda y el 45% se financia con patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos del flujo de caja económico, la tasa que vamos a utilizar para poder descontar los flujos, estamos considerando, en este caso en particular, el costo promedio ponderado de capital. Si trabajamos con el flujo financiero, ¿ya? Cuando hablamos con el flujo financiero neto, quiere decir que al flujo de caja económico le incorporamos el servicio de la deuda, en ese sentido, en esa línea, ya no utilizamos el WACC para poder descontar los flujos de caja, sino vamos a utilizar el COC para poder descontar los flujos de caja, cuando usamos el flujo financiero neto. Pero en este caso en particular, normalmente se trabaja con el flujo de caja económico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos el BAN? El BAN es bien sencillo. Utilizamos en este caso la función BNA del valor presente, ¿no? Le damos la tasa, ¿no? La tasa, le decimos que la tasa en este caso es 9.2 y le damos los flujos, ¿no? Los flujos que hemos proyectado. Y a ello le restamos la inversión, perdón, le sumamos. ¿Por qué le estoy sumando? Porque la inversión ya está en valor negativo, porque si le resto lo convierto en positivo. Entonces, le sumo y obtengo ahí el BAM, ¿no? Expresado. De la misma manera trabajo con el, ¿cómo se llama? Con la tasa interna de retorno, ¿no? Entonces, bien, entonces vamos a tratar de utilizar, en este caso, el Risk Simulator, ¿no? Entonces acá tengo el simulador de riesgo, que ya está incorporado como un complemento en la hoja de cálculo, ¿ya? Entonces he generado un cuadrito, ¿ya? Y en este cuadrito he colocado los parámetros que voy a utilizar y que están sujetos a variabilidad, ¿no?
estoy considerando en este caso los ingresos, estoy considerando el costo de venta y estoy considerando el costo promedio ponderado de capital. Le estoy agregando distintos valores que se van a mover, en este caso en particular, cada uno de estos parámetros, ¿no? Estoy agregando un escenario pesimista, le estoy agregando un escenario neutral y le estoy agregando un escenario optimista. ¿Por qué? Cuando yo agrego 3 escenarios o 3 variables, lo que estoy haciendo es que estos escenarios que estoy considerando se van a construir a través de una distribución de probabilidad triangular, ¿ya? Cuando utilizo tres escenarios posibles, la mejor forma de capturar esos 3 escenarios en función a una probabilidad es a través de una distribución triangular, ¿ya? Cuando solamente considero 2 escenarios posibles, entonces la mejor manera de poder capturar esa probabilidad y realizar las iteraciones posibles que se puedan generar a través de generación de números aleatorios, producto de la simulación de Monte Carlo, ¿no? En este caso en particular, si considero dos variables, entonces está sujeto a una probabilidad uniforme, ¿ok? Entonces, dicho ello, una vez que tengo estos valores, ya lo que yo tengo que hacer es empezar a construir eh, generar la variabilidad, ¿no? Para cada uno de ellos. Entonces, cuando yo estoy en Rig Simulator, yo tengo distintas pestañas, ¿no? Distintas vínculos que me van a permitir construir esto. Entonces, primero vamos a generar un perfil. Vamos a darle un nuevo perfil. ¿Ya? ¿Ya? En el nuevo perfil, yo le puedo crear un nombre. Ustedes pueden colocarle el nombre que ustedes deseen. Entonces, voy a colocar acá proyecto. ¿Ya? Proyecto RIX, para que vea asociado. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando ya tengo el flujo ya desarrollado, ¿ya? Y quiero utilizar el simulador de riesgo, que es el Rig Simulator, primero tengo que definir el perfil, ¿de acuerdo? Y acá le digo activar correlaciones, esto me da por defecto, pero acá le tengo que indicar cuántos números aleatorios o cuántas pruebas voy a realizar, ¿ya? Cuántas iteraciones posibles voy a realizar. Lo ideal es que se trabaje sobre una base de 5.000 hacia arriba. No, por debajo de 1.000 no es recomendable, ¿ya? De 5.000 hacia arriba. Entonces, yo le voy a colocar acá 5.000 escenarios posibles. Y simplemente le voy a dar OK. Ojo, ustedes pueden bajarse el Rig Simulator, ¿ya? Es bien sencillo, se bajan un demo y ustedes pueden trabajarlo igual, instalarlo en su hoja de cálculo. Entonces le doy OK. Ya está. Le doy OK. Ya está. Ya creé, en este caso, mi perfil. Le coloqué un nombre. Ahora, el siguiente punto o el siguiente paso es definir ya cuáles son las variables de entrada, o sea, el input. ¿Qué variables van a estar sujetas a variabilidad? Entonces, en este caso, yo me sitúo en ingresos. Ya. Los ingresos van a estar sujetos a variabilidad y si yo muevo los ingresos, ¿qué efecto va a tener en este caso en particular en la rentabilidad o en el BAN del proyecto, ¿no? Entonces, para ello, lo que yo tengo que hacer cuando utilizo este sistema, me voy a supuestos de entrada. Es tan sencillo este sistemita que es tan intuitivo que me dice supuestos de entrada. Entonces yo le doy acá supuestos de entrada. Va a demorar un poquito y aparece. Un segundo que ahorita aparece. Ya está. Y cuando yo le doy los supuestos de entrada, ¿ya? Yo tengo que definir qué tipo de probabilidad voy a utilizar, ¿ya? Para poder, de esta manera, construir la trayectoria de la variable ingresos. Entonces, lo que hago es, como ya les mencioné, que estoy tomando
3 escenarios posibles, entonces la mejor distribución de probabilidad que recoge 3 escenarios posibles está asociada a una distribución triangular. Entonces yo le doy acá clic triangular. Ya está. Entonces me dice, coloca el valor mínimo. Ya. Entonces yo coloco el valor mínimo y el valor mínimo se ubica en un 2%. Entonces yo selecciono y le digo 2%. Le doy a aceptar. Luego me dice, coloca el valor neutral. Entonces el valor neutral es el valor base, ¿no? Entonces yo lo coloco acá y selecciono el valor neutral, ¿no? Y le doy a aceptar. Y luego me dice que coloque el valor optimista o el máximo. Entonces en este caso yo simplemente le doy el 15% y le doy a aceptar. Ya está. Y acá yo le puedo dar el nombre a esta variable, le puedo dar ingresos. Entonces yo le digo, mejor le voy a dar ventas, ¿no? Ventas. Y le creo ventas. Ya le di el nombre a esta variable y le doy OK. Y cuando yo le doy OK, ya, cuando seleccionas este input, la variable de entrada, ya, por defecto se va a colocar o se va a convertir en un color medio verde, verde aclarado, ¿no? Luego hago lo mismo con el costo de ventas. Me sitúo acá, ¿no? Y le digo, en este caso en particular, supuestos de entrada. Va a depender de mora, ¿no? Depende mucho acuérdense que este es un sistema y depende mucho de la capacidad de tu computador, ¿no? Porque vas a iterar 5.000 escenarios posibles. Si tú le vas agregando 10.000 escenarios posibles, 20.000, 100.000 escenarios posibles, entonces va a depender de la capacidad de memoria que tiene tu computador, ¿no? Va a llegar en un momento en que se va a hacer bien lento, ¿ya? Entonces, sigamos, lo mismo es, dado que tengo tres valores posibles, entonces estoy asumiendo que se comporta como una distribución triangular. Entonces, voy ahí y me dice, coloca el valor mínimo. El valor mínimo, un segundo, si me quiere ir, un segundo. Voy a enchufar mi computador. Ya está. Coloca el valor mínimo. Entonces, en el valor mínimo, ya estamos hablando de la estructura de costos, voy a colocar que el valor mínimo va a estar en un 75%. Aceptar. Ya. Ahora me dice el escenario base. Entonces, el escenario base siempre va a ser un 60%. Y luego me dice que coloque el valor máximo. Entonces, el valor máximo va a estar en un 50%. Y le voy a aceptar. Y ya tengo la probabilidad. Entonces yo acá le voy a colocar, en lugar de costos de venta, le voy a colocar costos. Costos. OK. Y le doy OK. Y como ustedes pueden observar, también se coloca en color verde, ¿no? De la misma manera hago con el WACC. Entonces simplemente le doy el supuesto de entrada, ¿no? Y en el supuesto de entrada coloco triangular, ¿ya? Y en triangular coloco el mínimo, que en este caso va a ser el optimista, aceptar. Luego coloco el de mayor probabilidad, aceptar. Y luego coloco el máximo, ¿no? Que es el pesimista. Aceptar. Ya está. Y le coloco acá, en lugar de colocarle WACC, yo le puedo cambiar el nombre, le digo costo promedio ponderado de capital en su terminología en español, ¿no? Y le doy OK. Ya está. Entonces yo ya tengo las variables de entrada. Ya tengo las variables de entrada. ¿Ok? Entonces, como yo tengo las variables de entrada, si yo muevo estas variables, van a tener que moverse o van a tener un efecto directo en el BAN, en la TIR y en el periodo de recuperación. Este proyecto yo lo recupero en 2 años y 6 meses.
Entonces, tengo que situarme acá, ¿ya? Siempre me sitúo en las variables de salida, que son el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el payback. Entonces, me sitúo ahí y acá me dice los pronósticos de salida. ¿Cuáles son las variables de salida? Por un lado tengo los supuestos de entrada y por el otro lado tengo los pronósticos de salida. Entonces yo le doy clic ahí. Y ya por defecto me dice valor presente neto y le doy OK. Y cuando yo en este caso selecciono las variables de salida, ¿ya? Por defecto cambia de color. De verde se pasa a amarillo. Lo propio hago con la TIR, ¿no? Y le digo supuestos perdón, pronóstico de salida. Y le doy OK. Y luego le doy el payback, ¿no? Pronóstico de salida. Y le doy OK. Ya está. Entonces yo ya tengo tanto las variables de ingreso, que son los inputs, las variables que van a estar moviéndose y van a tener un efecto directo en las variables de salida, que en este caso es el BAM, la tasa interna de retorno y el payback. Dicho ello, una vez que tengo eso, ya tengo dos cosas. Acá le puedo decir, el modelo me dice, ya corre el modelo, ya corre la probabilidad, el que me construya las probabilidades bajo 5.000 escenarios posibles. Entonces le doy correr. Y cuando le voy a dar correr, ya se va a ejecutar y va a empezar a salir las variables, ¿no? Que en este caso ya he considerado. Entonces, como ustedes pueden ver, se mueve el flujo de caja, ¿no? Considerando los 5.000 escenarios posibles, ¿ya? Se van a mover. Entonces, vamos a esperar, ¿no? Va a demorar un poco, ¿ya? Voy colocando acá, voy colocando acá y voy colocando acá. Y ahí vemos cómo se mueve el BAN, cómo se mueve la tasa interna de retorno y cómo se mueve el payback, ¿no? Entonces, va a demorar un poquito, ¿no? Es por los escenarios que le estamos dando, que son 5.000 escenarios posibles, ¿no? Entonces, cuando uno le da 5.000 escenarios posibles, entonces, ¿qué pasó? Se me fue. Acá aparece uno, acá aparece el otro, y acá aparece el otro. Ya tengo los tres. Ya está. Entonces, como ustedes pueden observar, este sistema es sumamente amigable, es sencillo, ¿no? Eh, la, la ciencia o el trabajo, ¿ya? Está particularmente al momento de construir el flujo de caja, ¿no? Entonces, tengo que construir el flujo de caja de una manera adecuada, como también tengo que construir la tasa de descuento, ¿no? De una manera adecuada, que refleje el riesgo asociado al proyecto, el riesgo asociado a dónde se va a realizar el proyecto, ¿no? Y que se refleje también a la industria, ¿no? Donde se va a implementar el proyecto. Entonces, es bien importante la tasa de descuento, ¿no? Como también el desarrollo del flujo. Entonces, ustedes pueden ver acá, ¿no?
Estamos recién en 1300, en 1400 escenarios posibles, ¿no? Y esto depende siempre de la, de la velocidad de tu máquina, ¿no? De la memoria propiamente de tu computador, ¿no? Entonces acá mi computador tiene varias páginas abiertas, por lo tanto también está un poco saturado, ¿no? Entonces, por eso está demorando un poquito, ¿no? Desde ya yo les animo a que ustedes puedan a, a inscribirse en este curso, ¿no? En el curso de análisis de riesgo, ¿no? Para proyectos, ¿no? Les vamos a tratar de enseñar y estructurar un flujo de caja y determinar los riesgos asociados a ese flujo de caja desde la base, ¿no? Vamos a construir con ustedes, con proyectos reales, ¿no? Construyendo desde cero, ¿no? Proyectando los flujos, ¿no? Y luego llegando al flujo de caja y luego finalizamos con el análisis de riesgo propiamente dicho, ¿no? Estamos a un 40% de la simulación, ¿no? Ya va a llegar la simulación. Esto anteriormente se trabajaba utilizando macros, ¿no? Tenías que construir macros, ¿no? Para poder de alguna manera hacer la sensibilización, ¿no? Y eso demandaba tiempo, ¿no? Eh, pero ahora con estos complementos que nos muestra Rig Simulator, como también pueden tener Crystal Ball, ¿no? Ambos son una ayuda importante, ¿no? Al momento de poder sensibilizar bajo distintos criterios o un proyecto, ¿no? Y ver cuál es el impacto en la rentabilidad o en el banco, ¿no? Entonces, vamos a ver si ya estamos a un 53%, ya estamos ya avanzando al 60%, ¿no? 56, ya nos falta poquito, ya estamos llegando. Ya, ya vamos a culminar, 40%. Es más, ustedes pueden construir o pueden agregar distintas variables que ustedes deseen, ¿no? Ya depende mucho del conocimiento propiamente del proyecto, depende mucho también de las particularidades del proyecto, también depende del sector donde se va a implementar el proyecto y uno puede agregar las variables que considera sensibilizar que van a tener un impacto directo en la rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las variables más sensibles? Entonces uno puede agregar una infinidad de variables, ¿no? Y esto es una parte de lo que nosotros podemos mostrarles, ¿no? Y ayudarles a que ustedes puedan construir al momento de evaluar proyectos de sus propias actividades, de sus propias empresas, ¿no? Le podemos ayudar a entender bien cómo se utiliza este sistema de Rig Simulator, ¿no? Entonces, todos esos detalles, toda esta impronta de este sistema, lo podemos ver en el curso de evaluación económica y financiera de proyectos con Rig Simulator, ¿no? Segundo, ya estamos aún cerca del, nos queda un 26% para poder ya culminar, ¿no? Ya un 25%. Ya estamos casi finalizando.
Ya vamos a llegar al 80%, al 90%. Ya nos falta un 12%, perdón, nos falta un 17%. Ya estamos por culminar, ¿no? Es un sistemita, pero muy, muy importante, ¿no? Muy amigable, ¿no? Que nos va a ayudar bastante, ¿no? Ya estamos por culminar. Estamos al 89%, nos falta un 10%. Ya estamos por culminar. Ya está, 8%. 7%. Ya está. Sí, ya llegamos al final, ¿no? 4, 5, 6. Ya está. 3, 2, 1. Ya llegamos, ¿no? Cero. Ahora se detiene. 3%. Le doy. Ya está. 2%. Ya llegamos 1% y solo se detiene. Ya está. Aceptar. Entonces ya llegamos a las 5.000 iteraciones que hemos realizado para cada una de las variables, en este caso las variables que hemos decidido sensibilizar y el efecto en el BAM, ¿no? Entonces, acá uno puede ver el histograma, es este recuadro que nosotros estamos observando para cada una de las variables. Uno puede ver las estadísticas, ¿ya? Entonces puede ver el número de pruebas, ¿ya? Que son 5.000, la media, cuál es el valor promedio o el valor esperado para el BAN. Entonces, el valor esperado para el BAN, en este caso en particular, se ubica en 1.775 millones de soles, ¿no? La mediana en 1.758 y la desviación estándar. Si bien es cierto, la desviación es bien alta, casi más o menos estamos hablando de casi 50 o 60, 40%, ¿no? Pero lo otro que nosotros podemos observar es la precisión del error. Entonces, acá, ¿ya? En la precisión del error, ya al 95% de confianza, ya estamos diciendo que está por encima del 95%. Entonces, lo ideal es que este valor sea siempre menor a cero, ya menor por debajo de uno, ya para ver cuál es la exactitud, ya la exactitud en la proyección, ¿no? O en la simulación. Entonces, uno va a tener que tratar de mover, en este caso, para que esto sea menor, voy a tener que bajar la dispersión que existe acá. Por ejemplo, ustedes pueden observar que en la variable de ingresos, la dispersión se mueve entre 2 y 15. Entonces, si yo ajusto esto, lo más probable es que este valor en la precisión de la estimación sea menor a cero y ahí sí sería aceptable, ¿no? Entonces vuelvo al histograma y, por ejemplo, si yo le digo con un grado de certeza no del 100%, sino a un nivel del 68%, entonces yo le coloco 68% a las veces, ¿no? Y acá me va a dar
a un 68% voy acotando un poco, me voy centrando a la distribución normal, ¿no? Casi muy cercano al promedio, ¿no? Entonces digo, el BAN se puede mover entre 1.023 y 2.570 y 2.512 millones de soles, ¿no? Entonces para esto yo puedo utilizar, puedo generar, puedo decir que en este caso en particular, ¿no? Los valores en que podría moverse el BAN en un escenario optimista podría superar o podría ubicarse en 2.512 millones de soles. Si yo lo quiero ver en un escenario pesimista, o sea, el valor más bajo que puedo obtener en mi BAN va a ser 1.023 millones. Entonces, lo que me ayuda este sistema es que puedo definir en qué punto se puede mover, ¿ya? El BAN de una compañía considerando la variabilidad de los ingresos, ¿no? Los costos y el costo promedio ponderado de capital. Entonces, también lo que yo puedo hacer en preferencias, yo puedo copiar el gráfico si yo lo quiero ver y acá lo puedo pegar, ¿no? Entonces, perdón, pegado especial y pego ahí. Entonces ya puedo tener el gráfico pegado, ¿no? Lo propio hago para las siguientes variables, ¿no? Entonces ahora tengo, en este caso, la tasa interna de retorno, ¿no? Entonces yo le digo con un grado de certeza no del 100%, de un 68%, ¿ya? Para ajustar la probabilidad, la distribución o las colas, ¿no? Entonces, la TIR se puede mover entre un 58% y un 33%. Entonces, bueno, suena razonable. Si yo veo las estadísticas, acá, el grado de precisión, si ustedes se dan cuenta acá, de error, es por debajo de cero. Por lo tanto, acá, ese es un modelo confiable. O sea, la distribución o la probabilidad que se hizo es confiable, porque no existe mucho la dispersión, ¿no? Entonces, me parece interesante, ¿no? La media es 46%, la mediana un 47%, y como ustedes pueden ver acá, la desviación estándar es bajísima. Por lo tanto, el grado de error, ¿no? Va a ser tan alto, ¿no? Entonces hay una máxima probabilidad de que se pueda lograr este valor, ¿no? Entonces, esto siempre es bien importante. Ustedes tienen que fijarse acá, que esto sea por debajo de 1, ¿ya? Para darle la confiabilidad a la simulación que ustedes están realizando. Lo propio, igual, hacemos preferencias y copiamos el gráfico, ¿no? Y lo pegamos acá, pegada especial. Pegada. Le damos a aceptar. Y luego vemos el otro variable, que es el periodo de recuperación, ¿no? Con un nivel de certeza, quiero ver las colas, ¿no? A un 68%. Ustedes pueden variar ese nivel, yo lo estoy centrando, ¿no? Para que no esté, acá está muy desviado, para que esté más cercano a la media, a la distribución. Entonces acá me dice que el periodo de recuperación se puede mover entre 2 años y 3 años y 8 meses, ¿no? Ese es los extremos en que se puede dar el periodo de recuperación. Y veo las estadísticas y como ustedes pueden ver, está un 0.96%. Entonces, me parece razonable, ¿no? Entonces, lo que hemos trabajado, no hay mucha dispersión entre las variables que hemos utilizado, ¿no? En este caso, en nuestro cuadrito, ¿no? No existe mucha dispersión a excepción de las ventas. Entonces, igual lo que hacemos es copiar el gráfico, ¿no? Y lo pegamos acá. Entonces, esto me sirve bastante porque yo puedo preparar un informe, ¿no? Considerando las distribuciones y puedo explicar cómo se comporta, cuáles son las variables que hemos sensibilizado y el impacto que se puede dar tanto en el BAN como en la TIR o en el payback, ¿no? Entonces yo puedo definir los valores extremos, ¿no? Que se pueden generar bajo distintas situaciones, bajo un movimiento de 5.000 escenarios posibles, ¿no? Entonces, eso es todo lo que nosotros podemos ver con el Risk Simulator. Podemos ver muchas cosas más, ¿no? Que ya lo vamos a ver en detenimiento cuando desarrollemos el curso en mayor profundidad, ¿no? Y desarrollemos casos reales para que ustedes puedan, de alguna manera, eh, ver los beneficios, ¿no?
de este sistema, ¿no? Yo les agradezco el tiempo, ¿no? El tiempo y la atención que han tenido en este taller. Ha sido un taller simple, no he querido llegar a una mayor profundidad. La idea es que ustedes puedan ver de manera muy sencilla cómo se utiliza el simulador de riesgos para un proyecto ficticio, ¿no? Eso, señores, les agradezco mucho su